cuando el velo se corre. Yo quisiera hablar en esta noche, cuando me refiero al velo, me refiero al velo ese, el velo que había en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿no? Así que, bueno, sin más, quisiera ir a Juan 9, versículo 1 al 41. Es un poco largo el texto, pero me interesaría que hagamos un panorama sobre lo que vamos a leer, o sea, que como que nos vayamos a esa escena y podamos ver el panorama de todo lo que el relato nos cuenta y poder ver qué luz nos trae la Escritura. Voy a leer de la Reina Valera. Dice la Biblia: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él, mas es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces vieron al decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres al que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene y preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le respondieron y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: sí, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no me habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros no. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos
a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y les expulsaron. En el 35 dice el título, hermanos, es muy fuerte lo que dice, ceguera espiritual. Dice, oyó Jesús que le había expulsado, que lo habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que te habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y le respondió Jesús, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Un panorama bastante fuerte. Es bastante largo el texto, pero yo creí necesario leerlo todo porque nos muestra un panorama de muchos actores o, digamos, muchos personajes en ese momento. Y yo tratando de estar en ese momento, veía los diversos personajes y todo lo que venía pasando. Y bueno, la Biblia nos muestra que fue Cristo que vino al ciego y el ciego recibió la vista. También nos muestra que los fariseos de esa época, que eran las personas que supuestamente veían, no solo en lo natural, porque estamos hablando de que ellos veían en lo natural, sino también en lo espiritual, y estaban preparados con la Biblia, sin embargo no podían ver a Cristo, no podían ver que estaba el Hijo de Dios ahí frente a ellos. Entonces terminaron acusando al ciego de pecador, a Jesús de pecador, y encima lo terminaron expulsando al ciego por haber declarado que Jesucristo era profeta. Y bueno, la Biblia nos muestra que después el ciego cree y le adora, cree en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Acá en primer lugar, lo que yo quisiera resaltar, en primer lugar, los fariseos cómo están enceguecidos en su punto de vista, que ellos, viendo en lo natural y en lo espiritual, siendo gente tan preparada supuestamente para ver al Mesías cuando viniera, no lograron ver al Mesías. Sin embargo, este ciego que era acusado de pecador, era una persona que nació ciego. En esa época se creía que las personas que nacían así, nacían en pecado. Por eso la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o los padres? Y Jesucristo respondió, no, este nació para que sea glorificado el Señor. Entonces Dios le abrió los ojos y acá nos muestra la palabra que nosotros fuimos así. Dios nos abrió los ojos y tuvo que hacer el milagro de abrirnos los ojos en lo espiritual. Cuando Él vino, cuando Cristo vino, nos abrió los ojos. Y este ciego recibió en lo natural y en lo espiritual a Jesús y dice que le adoró, creyó. Se le fueron abiertos los ojos y no solo recibió el milagro en lo natural, sino también en lo sobrenatural y pudo ver al Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos, que eran supuestamente los más santos, los que más veían, los que más preparados estaban, no pudieron ver a Cristo. Entonces, en primer lugar, enceguecidos por el punto de vista. El Señor me mostraba que muchas veces es muy habitual esto de enceguecernos con el punto de vista. Cuando yo veo las cosas según mi experiencia, según mi preparación, según mi camino, mi trayectoria, en ese entonces los fariseos tenían toda una trayectoria, toda una preparación, por eso hablaron de Moisés, de la Biblia, y según el punto de vista de ellos, Jesús era un pecador, fíjense ustedes, el Hijo de Dios era un pecador. Muchas veces entre nosotros puede haber puntos de vista cuando basamos lo que vemos en nuestra preparación, en nuestra experiencia, en nuestro camino, y decimos, no, como yo veo las cosas, esto es así. Y resulta que a veces ni Dios nos puede convencer de que las cosas son de otra manera. Quizás para nosotros es habitual reconocer a Jesucristo como el Señor y no tenemos esa ceguera, pero tal vez podemos tener una ceguera o nos estamos encegueciendo en otras cosas, en otras cosas que tienen que ver con nuestro corazón. Tal vez el enceguecimiento de cada uno de nosotros puede pasar por el orgullo que nos enceguece, querer siempre tener la razón y que lo que nosotros vemos es lo correcto, lo que ve el otro se equivoca, y tal vez eso nos está encegueciendo. Y vemos acá la diferencia entre lo que es un punto de vista y la revelación. Esta es la primera diferencia que yo quiero dejar claro. Lo que es un punto de vista y lo que es la revelación del Espíritu Santo, o sea, de Dios,
que es lo que veía Cristo en ese entonces. Entonces, los fariseos tuvieron un punto de vista. El ciego, cuando fue sanado, tuvo el primer punto de vista que era profeta, pero después se le abrieron los ojos y dijo, creo, y vio al Hijo de Dios. Entonces ahí recibió la revelación. Vamos a ir, esto me lleva a hacer una gran pregunta. Entonces, ante tantas visiones, tantos puntos de vista, digamos, porque está lo que veo yo, lo que veo él, lo que ve él, lo que vio aquel, lo que ve Dios. Entonces, ¿quién tiene la visión? ¿Quién tiene la visión o quién es el que nos guía, ¿no es cierto? Para contestar esto vamos a ir al original, donde comenzó todo y donde perdimos la visión. Es Génesis 3, del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice la palabra, fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, acá tenemos por un lado a Dios, al hombre y a la serpiente que es Satanás. Resulta que Dios le había dicho que no coman del árbol del huerto. ¿Qué es lo que sucede? Aparece la serpiente y lo primero que hace es cuestiona la visión de Dios. ¿Qué es lo que le muestra la serpiente a Eva? Le muestra el fruto y le dice, no, para mí Dios está exagerando. Para mí lo que dice Dios está exagerando porque para mí no van a morir. Lo que va a pasar es que se le va a abrir los ojos y van a ser como Dios. Sin embargo, era una media verdad, porque sí era verdad que si entraba el pecado iba a entrar la muerte. O sea que Dios no se equivocaba, el punto de vista, la visión de Dios, perdón. Dios no tiene punto de vista. La visión de Dios era verdad. Entonces no había que tomar el fruto porque era verdad que iba a aparecer la muerte. Sin embargo, la serpiente, ¿qué hizo? ¿Qué le hizo ver a Eva? Le hizo ver a Eva que era agradable para ver, dice la palabra. Vio Eva. ¿Cuándo vio Eva? Cuando escuchó a la serpiente. Vio que el fruto era agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿quién le hizo ver a Eva eso? La serpiente. Y resulta que dice que cuando Eva come, le da a Adán. O sea que Adán, ¿a quién sigue? Sigue el punto de vista de Eva. Según como veía Eva las cosas, el fruto era agradable. Seguramente le habrá dicho Eva, no sé con qué palabra exactamente, pero le habrá dicho, mirá, este es un fruto agradable para codiciarla, con otras palabras, la sabiduría, y si comemos de él vamos a ser como Dios. No sé, le habrá hecho ver, qué sé yo lo que le habrá hecho ver, pero la cuestión es que le mostró el punto de vista, lo que mostró Satanás, y Adán siguió el punto de vista de Eva y comió. Bueno, y después viene todo lo que ya sabemos, Dios buscando. Fíjense qué contrera el diablo, siempre arrancó por la mujer hacia el hombre y Dios del hombre hacia la mujer. Siempre todo al revés. Presentando las medias verdades, una verdad y una mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Nos desviamos de la visión de Dios. Resulta que comenzamos a ver lo que Dios no quería
Dios no quería que veamos las cosas así. Había un orden según Dios. No era así como se tenían que hacer con las cosas. Si Él decía, no coméis del fruto, no había que comer. Sin embargo, bueno, se alteró el orden. Terminamos comiendo el fruto. Ahí está toda la humanidad. Entonces, para responder esta pregunta, ¿quién tiene la visión? O otra pregunta más exacta, ¿quién es el que ve las cosas como son? La verdad, objetivamente, es Dios. Nadie puede ver como ve Dios, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y Dios objetivamente le había dicho, ese fruto no lo coman ni lo toquen, porque van a morir. Y lo que Dios decía era cierto. Así que acá tenemos la inteligencia objetiva, la inteligencia más objetiva que pueda haber, la de Dios. Entonces el pecado tiene que ver con no seguir la visión de Dios. Vamos a Hechos 9, del 1 al 19. Hasta aquí dos puntos. Enseguecido por el punto de vista, y el segundo es una pregunta. ¿Quién es el que ve las cosas como son? Vamos ahora al tercer punto y lo vamos a ver en Hechos 9, del 1 al 19. Dice el título de la Reina Valera. Estoy leyendo todo en Reina Valera, por si alguno tiene otra versión. Dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone la mano encima y recobra la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se me apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y llevándole fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, dice, y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, hasta ahí la palabra. Bueno, la palabra nos muestra acá a Saulo, que próximamente será Pablo, pero Saulo era el perseguidor, el que perseguía a los cristianos. Este nos jodía, hermano. Este realmente perseguía a los cristianos y lo encarcelaba. Si fuera por él, lo mandaba a matar y no tenía ningún problema. Según nos muestra la Biblia, que Saulo era un hombre que amaba a Dios y muy celoso de las cosas de Dios, porque él pensaba que lo que él hacía estaba bien. O sea, acá vemos el punto de vista de Saulo, no Pablo, Saulo. ¿Cuál era? Que lo que él estaba haciendo estaba bien, porque él estaba respaldado por los sacerdotes y la autoridad, tenía autoridad para hacer lo que hacía. O sea,
perseguía a los cristianos y el que declaraba que Jesucristo era el Señor, lo metía preso, lo mandaba a matar. Y fíjense en cómo muestra Jesús a Saulo. Lo muestra como un ciego, porque dice que cuando él se encuentra con Jesús por misericordia, Saulo queda inmediatamente ciego. Y ahí muestra, fíjense en lo natural, cómo él estaba en lo espiritual. Era un hombre ciego, no ves, estaba enceguecido por su punto de vista. Él perseveraba en su punto de vista y nadie lo sacaba que estaba haciendo lo correcto. Según lo que él veía, estaba haciendo lo correcto y estaba enceguecido. Cuando se encuentra con Jesús, queda ciego. Y ahí se da cuenta Saulo que estaba ciego. El mismo Jesús le dice, dura cosa te dar, cosas contra el aguijón. Te vas a destruir vos mismo. Vos perseguías a Jesucristo, te vas a destruir. Porque el que siembra muerte, cosecha muerte. Te vas a terminar destruyendo, Saulo. Entonces, ahí vio Saulo que estaba ciego y por misericordia de Dios, porque Pablo amaba a Dios y su celo santo lo consumía realmente, pero era tan religioso y estaba tan cegado por su punto de vista que hasta ahí no tenía la revelación de Cristo. Hasta que se encontró con Cristo. Es este de aquí que aparece Ananías, ora por Pablo y ahí se le caen las escamas de los ojos, dice, se le cae la cobertura que tenía en los ojos y comienza a ver. Es decir, es un milagro que Dios hace en lo espiritual para Saulo y en lo natural también, porque había quedado ciego. Y ahí empieza a ver las cosas de otra manera. Dice la Biblia que recobró fuerza y comenzó a andar con los discípulos para comenzar a nutrirse del Evangelio y a ver las cosas de otra manera. Entonces, en tercer lugar, como principio tenemos recobrar y ser lleno del Espíritu Santo. Recobrar la vista, como Pablo, y ser lleno del Espíritu Santo. Esto es, digamos, lo que sería saliendo del punto de vista versus la revelación. En cuarto lugar, quiero que vayamos a Juan, de 16, Juan 16, de 5 al 15. Dice la palabra: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. Amén. Acá vemos la obra del Espíritu Santo. Y vemos también, en cuarto lugar, que la revelación es progresiva. Va paso a paso. ¿Por qué es progresiva? Porque el mismo Jesús le decía, hay cosas que yo no les puedo decir porque hoy no las pueden sobrellevar. Hasta el día de hoy, les conviene que yo me vaya porque ahora viene el Espíritu Santo y Él se va a encargar de guiarlo a toda la verdad. Va a mostrar a todo Cristo, va a mostrarnos al Cristo completo para nosotros. Hasta ese momento, los discípulos tenían una revelación, pero faltaba que venga el Espíritu Santo para que se complete esa revelación y podamos ver toda la verdad, según lo que decía Jesucristo. Entonces tenemos que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda la verdad. La revelación es progresiva. Y en quinto lugar, ya para terminar, este es el último punto, en quinto lugar quiero que vayamos a 2 Corintios 3, del 13 al 18. Dice la palabra. El que está hablando acá es Pablo, y dice, el ya apóstol Pablo, el ya renovado apóstol Pablo, ni más ni menos, ya lleno del Espíritu Santo, mostrando a Cristo, viendo las cosas espirituales como ninguno, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
por el entendimiento, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, este versículo que tanto nos gusta decir, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin el velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, en quinto lugar, es cuando se corre el velo, es cuando realmente podemos ver lo que entrar al lugar santísimo, poder acceder, siempre por medio de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, acceder a lo más íntimo de Dios y tener la luz de Cristo. La luz es la palabra, o sea, la luz es lo que nos ilumina y nos muestra las cosas. Entonces, como conclusión, yo anoté el quinto punto, que es el más importante, que resume todo, dice: para tener revelación del Espíritu Santo hay que estar en obediencia con la visión de las autoridades delegadas. Esto es muy importante, hermano. No podemos mandarnos la parte de ser los más revelados y tener más revelaciones que las autoridades. Resulta que el Espíritu Santo no va a hacer nunca eso porque Él respeta el orden. Entonces, estar en obediencia con la visión de las autoridades delegadas por Dios, que nos guían por el camino de la revelación bíblica. Es decir, en ese entonces, el que los guiaba a los discípulos era Jesús, el que le abría los ojos y les revelaba Después vino Pablo y se completó todos los apóstoles de ese momento, de ese entonces, y comenzaron a predicar acerca de toda esta verdad que era Cristo revelado a través del Espíritu Santo. Pero siempre siguiendo el orden de las autoridades, porque el Espíritu Santo se maneja por autoridad delegada. Entonces, Dios nunca le va a mostrar a una oveja lo que no le muestra el pastor. Y por eso es importante estar bajo autoridad y dejarse enseñar por la visión de las autoridades, para que podamos ver progresivamente, porque la revelación es progresiva y necesitamos seguir al que tiene la visión. En nuestro caso como iglesia, los que tienen la visión son los pastores principales, el pastor Esteban, son los que nos guían como iglesia en esta realidad local que vivimos nosotros, y nosotros debemos seguir esa visión para poder ver a Cristo todos juntos como iglesia. Eso sería el último punto y el más importante de todo que quería dejarle. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que, Señor, que tú reveles de esta palabra algo hermoso, algo bello, algo que tenga que ver con Cristo. Señor, Señor, no soy yo, no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos. Señor, que tu gracia, Señor, nos abra los ojos espirituales para poder ver a Cristo, Señor, y poder tener acceso a lo más íntimo de Dios, al Padre, a la Santísima Trinidad, y poder, Señor, estar sujetos a las autoridades, honrar a los pastores, honrar a los líderes, Señor, ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos hijos, buenos hermanos, Señor, y buenos seres humanos también, llenos de tu Espíritu Santo, en donde vayamos y en donde nos encontremos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta tu palabra sea la que ilumine, Señor, y que traiga luz a los corazones para ver cosas que solo tú puedes revelar, Señor. En el nombre de Jesús, amén.